Amén, Dios te bendiga, te saluda el hermano Gary Lee en este precioso día de hoy, domingo 29 de abril del 2018. Quiero saludar de manera muy efusiva a todo el pueblo de Dios a través del mundo entero, especialmente Latinoamérica, que es nuestra gente hispana. Bueno, España también, hombre, pero tenemos gentes que nos siguen constante y continuamente en muchos lugares del planeta Tierra. Estamos contentos porque estamos llevando la palabra al fin del mundo, ¿no? Porque ya Cristo viene pronto. Pero estamos muy bendecidos en este día de hoy. Es domingo. Estamos preparándonos para estar compartiendo la palabra esta mañana en el área de Norte Carolina. Pero hay una pequeña reflexión. Quiero tocar un tema que casi no se toca ni con una vara de 1000 metros. Bueno, estos temas no se tocan hoy en día, pero es lamentable que vivimos en un tiempo tan tremendo, el tiempo final, donde esto está ocurriendo demasiado. Ahora nos vamos a la palabra de Dios y a la historia de la Biblia y descubrimos que este asunto, esta situación, este tema ha marcado la vida de mucha gente en el antaño. David, por ejemplo, que fue rey de Israel 3000 años atrás, batalló seriamente con este problema. Igual su hijo Salomón. Y bueno, tenemos muchos en la Biblia que también tuvieron problemas serios. Y estamos hablando de los problemas sexuales, del pecado sexual. El sexo no es malo, el sexo es una bendición de Dios dentro del cuadro del matrimonio, así como Dios lo ha bendecido. Lamentablemente, en este tiempo que vivimos, hay muchos, especialmente líderes y predicadores, siervos del Señor, que han caído y siguen cayendo en estos pecados sexuales. La pregunta es, ¿se puede resistir el pecado sexual? Por supuesto que sí. Uno como cristiano, como hijo de Dios, tiene que entender que estamos constantemente batallando contra el pecado, contra la carne. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor recientemente, me decían algunos de mis grandes mentores, entre ellos los hermanos Jiménez y bueno, aún el hermano Gigi Ávila, que fue muy amigo de mi casa, me decía, había que tener cuidado con las 3 Fs. Las 3 Fs son, por ejemplo, faldas, fama y finanzas. Faldas, fama y finanzas. O sea que hay algunos que caen fácilmente, los predicadores, los ministros, los líderes, por el asunto de la fama. Le va a la cabeza, ¿no? El título, ahora soy apóstol, ahora soy el profeta, ahora soy el grande, el poderoso, el famoso, la figura pública y quién sabe qué. Hay que tener cuidado, si uno no mantiene sus pies en la tierra, uno puede perjudicarse uno mismo y puede uno terminar autodestruyéndose. Uno tiene que tener una perspectiva más tranquila con el Señor, sabiendo que uno todo lo que hace, lo hace para la gloria del Señor. Entienda una cosa, solamente somos siervos, servidores de Dios. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por la misericordia y por la gracia del Señor. Yo solamente estoy contribuyendo, colaborando un poquito con la obra del Señor, llevando la palabra, cumpliendo con la gran comisión. Al final del día, cuando Gary Lee ya no predique más, muchos más van a seguir predicando, porque antes de Gary Lee habían otros y después de mí vendrán otros. Todos los que estamos en este ministerio solamente estamos para agradar y servir al Señor y cumplir con la gran comisión. Entonces hay que tener cuidado con eso de la fama, que a muchos se les va la cabeza. Me acuerdo muy vívidamente que estaba en mi casa un gran hombre de Dios que ya se fue con el Señor el año pasado, un extraordinario misionero originario de Nuevo León, de Monterrey, México, el distinguido Juan Romero, el que escribió tantas canciones y una de las más famosas fue Eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que amante cuidó. Esa canción todos la hemos oído 1000 veces. Este hombre estuvo en mi casa, mi esposa le hizo de comer y me acuerdo que me dijo, mira Gary Lee, un día cuando estás ahí arriba en la fama, que eres figura pública, de repente pasa el tiempo y otro día estás acá abajo. Porque la vida es como una rueda de la fortuna, subes y bajas. Lo importante es mantener la perspectiva, sabiendo que no somos nada para Dios, para el mundo, sino solamente para Dios. Delante de Dios solamente somos siervos inútiles. Porque al final del día toda la gloria y toda la honra y toda alabanza y todo reconocimiento solamente lo merece Jesucristo. Entonces cuidémonos de la fama, cuidémonos también
de las faldas, bueno, de las finanzas. Primeramente quiero tocar ese tema, las finanzas. A muchos se les va la cabeza por el dinero, empieza a llegar mucho dinero, mucha plata, y entran en manipulación de ofrendas, y empiezan con las tonteras de los pactos, y lo que hacen es despelucar las ovejas, empiezan a engañar al pueblo, como la falsa, porque es una mujer falsa, es una bruja, la Ana Méndez. Esa ya no es apóstata, esa mujer es una bruja, literalmente. No te estoy hablando en forma de ofenderla, te estoy diciendo que es un alma que necesita a Dios, necesita ser liberada y salva, porque esa mujer no es cristiana, es una bruja, y las cosas que hace. Pero imagínate tú, hay quienes están dentro de nuestros círculos cristianos que están haciendo cosas parecidas. Por ejemplo, la manipulación, los pactos y lo otro y lo otro. Hay que tener cuidado con las finanzas. El dinero te puede hacer a ti destruirte. Y la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. El dinero no es malo, el dinero se usa. Pedimos ofrendas para el ministerio, para avanzar la obra, para llevar la palabra, para la radio, la televisión. ¿Para qué? Para ministrar el evangelio a las almas. Pero cuando se te va la cabeza y ya te sientes, ahí está el peligro. Y por último, las faldas, las mujeres. Óigame, el hombre tiene que cuidarse. Por eso la palabra exige, demanda y dice y entrega obligaciones, que el que desea obispado o ministerio, que quiera ser ministro, que sea marido de una sola mujer. Hay que tener cuidado. El pecado sexual está atumbando mucha gente hoy en día. Y te voy a ofrecer en este día 5 maneras de resistir el pecado sexual. No solamente le estoy hablando a los ministros, a los líderes, a los diáconos, a los edecanes, a los servidores, no solamente a los hombres y mujeres igual en la iglesia, porque tanto el pecado sexual lo practica el hombre también como la mujer, sino también a los jóvenes en este tiempo tremendo, precioso final que estamos viviendo. 5 maneras de resistir el pecado sexual. Lo podemos en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y más grande es Dios que está con nosotros. La primera forma de resistir el pecado sexual es manteniendo una relación íntima con el Señor. Si usted se mantiene conectado con el Señor, orando, clamando, gimiendo, buscando la presencia del Espíritu Santo, leyendo la Escritura, óigame, el que está leyendo la Biblia se está alimentando, se está protegiendo. Hay palabra, hay sabiduría, hay inteligencia de Dios, aleluya. La palabra te está fortaleciendo, te está enriqueciendo tu vida. Cuando un cristiano empieza a meterse en la palabra, ayunando y orando, o sea, al final del día intimidándonos con Dios, metiéndonos con Dios. Esa es la primera forma de resistir el pecado sexual. Tentados somos todos tentados. Viene la tentación, el ofrecimiento, y a veces Satanás lo hace tan fácil que te coloca, te ubica, o llegas a un lugar donde hay una circunstancia, un escenario donde ahí rápidamente puedes caer en el pecado sexual. Pero si tú mantienes una relación íntima con el Señor Jesucristo, óigame, no hay diablo que te pueda tumbar. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús le das la vuelta y sigues sirviendo y adorando al Señor. Es importante, número 1, mantener una relación íntima con el Señor. Es el problema de hoy en día, que tenemos una generación de gente cristiana en este tiempo que no tienen una relación íntima con el Señor. Están desbalagados dentro de la iglesia, descarriados dentro de la iglesia. No hablan con Dios, no comunican con Dios, no ayunan, no se presentan, no adoran, no van con frecuencia a la iglesia, están apartados, y poco a poco, y el diablo los chupa y se los lleva al mundo. Segunda manera de resistir el pecado sexual, manteniendo una relación íntima con su esposa. Si usted no está casado y está de edad, cásese. Oiga, no es posible, yo no puedo entender una persona que ministra, un ministro, un pastor, un líder, o una persona, miembro de una iglesia, un hombre o una mujer que tiene cierta edad, esté esperando todavía que llegue el camión para subirse a él. No, por favor, y usted ya pasa los 27, 28, 30, 35, 40 años, y hay algunos que tienen 50 años y no están casados. Por favor, o usted es homosexual, o usted tiene el don de continencia, o es eunuco, no sé qué, pero una persona a cierta edad tiene que estar casándose, porque si no se va a estar quemando. Usted está mal. Manteniendo una relación íntima con su esposa y constantemente estar cultivando la confianza que su esposa e hijos tienen en
usted. Es importante. Cultiva la confianza que tu esposa y tus hijos tienen en ti constantemente. Intimidad, relación con tu esposa, con la familia, constantemente. Yo siempre procuro, y yo sé que los otros días, por ejemplo, que estuve en Chile y me vine para acá y fui otra vez a Chile. Estuve solamente 2 días en Estados Unidos y me costó algo de plata, pero te digo una cosa, para mí no hay valor, no hay precio para estar con la familia, con mi esposa y con mis hijos. Es demasiado importante. Porque uno más pegado con la familia mantiene una relación íntima con la familia, es más difícil que uno pueda caer, resiste más fácilmente el pecado sexual. Número 3, ¿cómo resistimos el pecado sexual? Permaneciendo fiel al propósito y llamado de Dios en nuestras vidas. Si Dios te ha dado un llamado, un propósito contigo, te mantienes fiel. Óigame, cuando tienes eso en tu corazón, en tu mente, Dios me llamó para servirle, para amarle, para caminar con Él. Enfócate en eso, aleluya. No dejes que nadie te quite el enfoque del llamado, del ministerio de Jesucristo. Sobre todo puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Usted ha visto los caballos, por ejemplo? Que cuando los tienen a veces para que no se vayan a la derecha ni a la izquierda, les ponen unos asuntos por acá, para que sigan mirando hacia el frente. Yo creo que así vamos a tener que hacer con algunos de los que están en la iglesia, porque fácilmente ven a una muchacha, o esta, se van por este lado. El problema hoy también es que hay muchas mujeres indecorosas, que son realmente faltos de convertirse al Señor, no viven en santidad y no entienden que cuando una mujer viene al Señor tiene que ser recatada, tiene que ser pudorosa, tiene que ser santa para el Señor. Nuestra vestimenta, nuestra presentación. Óigame, acuérdense en 1 Corintios capítulo 3 que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Usted no es una cabaretera, usted no es una mujer de la calle, usted es una mujer de Dios lavada por la sangre de Jesucristo. Igual los hombres también son hombres de Dios, aleluya, que también son lavados por la sangre de Cristo. Una vez que entendemos esto, una vez que comprendemos nuestra posición, quiénes somos en el Señor, nuevas criaturas, restaurados, renovados, transformados, vivimos para Dios, servimos a Dios, nos enfocamos en Él, es más fácil resistir el pecado sexual. Permaneciendo fiel al propósito y llamado de Dios en nuestra vida. Número 4, tenemos que dar un buen testimonio, siendo un buen ejemplo para nuestros hijos e hijas espirituales. Yo no soy perfecto. Y yo le voy a decir una cosa. Todos nosotros somos tentados. Pero yo me guardo constantemente. Y mantengo un testimonio para la gloria del Señor. Es demasiado importante. ¿Por qué? Porque lo importante es salmos. Leer la palabra del Señor. Cantos espirituales. Doblando rodillas. Buscando al Señor. Y donde quiera que yo viajo el mundo entero. Que uno dé un buen testimonio. Mis hijos, mi esposa, mi familia no tienen nada que reprocharme para la gloria de Dios. Y lo digo con todo mi corazón, no lo digo en forma arrogante, lo digo humildemente para la gloria del Señor. Porque he vivido 46 años siempre tratando de honrar al Señor. Y siempre ha sido mi enfoque, así será mi enfoque, honrando al Señor Jesucristo. Claro que cuando uno es joven hace tontera y media. Y yo entiendo que muchos de ustedes son jóvenes. Y los jóvenes cometen errores, meten las patas, como dicen por ahí entre nosotros. Pero una vez que usted madura, que crece, que se establece, que se cimenta, que se fundamenta, especialmente en la palabra, en Cristo y en Jesús, bueno, en el Señor, usted ya tiene que ser diferente. Los hombres tenemos que madurar. Hay algunos que no han madurado todavía. ¿Por qué? Porque no están convertidos todavía al Señor. 5 maneras de resistir el pecado sexual. Número 4, dando un buen testimonio y siendo un buen ejemplo, así como lo fueron los cristianos de la iglesia primitiva. No fueron perfectos, pero fueron un buen ejemplo, como el apóstol Pablo nos dejó un legado, una marca, un ejemplo, una huella tremenda. Y hombres como Juan y Pedro y Bernabé y Silas y Timoteo y tantos otros, la lista es inacabable, que en sus vidas marcaron integridad, honestidad, santidad. Véase bien esto, integridad, honestidad y santidad. Hay tanta gente. Y luego sabes que son los peores y los más bandidos e hipócritas, que se ponen a señalar y señalar cuando ellos están más torcidos que el mismo diablo. Hay que vivir honradamente para Dios.
seriamente, íntegramente para Dios. Es muy importante. ¿Cómo podemos resistir el pecado sexual? Y por último, número 5, manteniendo la integridad del evangelio ante el mundo. Firme, sin cambiar en la palabra del Señor. Mire cómo algunas personas, como han caído o están cayendo, se han hecho liberales, se han hecho de manga ancha. Y lo que han hecho es que han hecho el evangelio abaratado. Lo han hecho más fácil. Lo han hecho más impío, abominable. ¿Por qué? Para que ellos puedan entrar, para que ellos quepan adentro. Ellos han tenido que abaratar el evangelio. El evangelio es el mismo, no ha cambiado. Jesucristo es el mismo, Hebreos 13:8, el mismo de ayer, de hoy, para siempre. La palabra del Señor es santa, poderosa. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Pero mucha gente, como ellos están mal, como ellos han caído, ellos quieren ahora acomodar el evangelio a sus abominaciones o a su estilo de vida. Y eso no puede ser. Usted tiene que cambiar. Mire qué dice la palabra. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Ancho y espacioso. Alguien me preguntaba, el pastor Víctor Serrano, Dios lo bendiga, estábamos anoche con él predicando en Clinton, Norte Carolina. Y me decía, hermano Gary, ¿por qué será que las iglesias crecen? Las grandes mega iglesias, va tanta gente. Le decía, porque en estas muchas, no todas obviamente, pero en la mayoría de estas grandes iglesias se predica un evangelio barato, fácil, liberal. Entonces la gente va a esas iglesias. ¿Por qué? Porque es un camino ancho y espacioso. Pero la palabra dice que estrecho y angosto es el camino que lleva a la perdición. Y para entrar por ese camino tenemos que hasta raspar los codos, pagando el precio, doblegándonos, humillándonos y rindiéndonos al Señor de corazón. O sea que tú tienes dos opciones, el camino ancho o el camino angosto. Y los que son del camino ancho muchas veces no tienen que resistir el pecado sexual porque es admisible, aceptable, se patrocina, se apoya, no se dice nada, los líderes se hacen de la vista gorda, ellos son los primeros que están más torcidos que el diablo. Pero cuando tú quieres ser cristiano de verdad, busca una iglesia buena. Yo prefiero una iglesia poquitos de calidad que muchos que no tengan calidad con el Señor. Como las vacas de Basán, muchos, pero no están ni bien convertidos al Señor. Y mire, como nunca hoy es que entiendo más esa palabra que dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Como que antes no lo entendíamos cabalmente como ahora lo entendemos. ¿Por qué? Porque no todo aquel, y dijo el Señor Jesús, Mateo 7:21, que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. 5 maneras de resistir el pecado sexual. Manteniendo una relación íntima con el Señor. Manteniendo una relación íntima con su esposa, con su familia, constantemente cultivando la confianza que su esposa e hijos tienen en ti. Manteniendo, número 3, permaneciendo fiel al propósito y llamado de Dios en nuestras vidas. No necesitas ser un ministro, un predicador, un evangelista, un pastor. Si Dios te llamó para servirle, obviamente, ¿no? Y dar de gracia lo que de gracia tú has recibido. Permaneciendo fiel al llamado y propósito de Dios. Número 4, dando un buen testimonio y siendo un buen ejemplo para nuestros hijos e hijas espirituales. La gente que nos rodea, nuestros amigos, nuestro vecindario, con quienes trabajamos, resplandece, brilla en el sitio donde estés. Y número 5, manteniendo la integridad del evangelio ante el mundo. Mantente firme, no cambies. El mundo cambia, la teología cambia, los pastores cambian, el evangelio no cambia, la doctrina de Cristo no cambia, la palabra no cambia y Dios no cambia. Hay que mantenernos firmes en eso. 5 maneras de resistir el pecado sexual. Tú puedes vencerlo, porque más grande es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Y dice el apóstol Pablo, Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esta reflexión con alguien en este día. Shalom.